Hola, hoy nos encontramos con Giulio Cellini, Dale. abogado de la Católica. Él tiene una consultoría junto a otros amigos de política y es director de la LOG. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las elecciones de Barinas que sucedieron este fin de semana y bueno, él nos va a explicar un poco. Giulio, ¿qué piensas sobre la reunión de Sergio Garrido con Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, Valentina, 1 millón de gracias por la invitación. Encantado de compartir el espacio contigo. Con respecto a la reunión del gobernador ya en funciones del estado de Barinas, Sergio Garrido, con el presidente de la República, Nicolás Maduro, mira, yo creo que es una reunión necesaria en el entendido de que entre el Poder Ejecutivo Regional y el Poder Ejecutivo Nacional es muy importante. Más allá de las consideraciones que se pueden hacer con respecto a la legitimidad de origen del presidente Maduro, la realidad es que él está allí y es el que tiene la capacidad de tomar las decisiones en el marco pues del ejercicio del gobierno, y que estas decisiones son necesarias por la propia naturaleza de nuestro país, donde todavía el poder central tiene pues la capacidad de tomar las grandes decisiones y la posibilidad de asignar los recursos, más allá del situado constitucional, los recursos adicionales a los estados para que los gobernadores puedan ejecutar su gestión, pues al final es necesario o era necesario que Garrido se reuniera con Maduro. Claramente, desde el punto de vista político, el gobierno de Maduro tiene la necesidad de que actores políticos de oposición que durante varios años han desconocido su legitimidad, acudan en este caso a Miraflores, a reconocerlo de alguna forma y con ello a darle directa o indirectamente un reconocimiento a la legitimidad que él como presidente de la República tiene. Entonces, yo valoro positivamente esta reunión, porque creo que políticamente hablando, que las estrategias que se vinieron llevando a cabo de desconocimiento en los últimos años, por más que en la teoría pudieran tener sentido, la verdad es que en la práctica no surtieron ningún efecto beneficioso para el país. Ok, ¿y tú crees que esa reunión haya causado en el pueblo de Barinas y en los otros venezolanos algún tipo de desconfianza? Porque sabemos que Sergio Garrido es del partido de la MUD, es de la oposición. Mira, la desconfianza, yo creo que es natural que, a ver, partamos del punto de que los venezolanos en un 70%, según las encuestas de los últimos meses, desconfían de los actores políticos, sean del color que fueren. Eso por una parte. Okay. Hay ya de por sí desconfianza de la población hacia los actores políticos venezolanos, no importa del color que sean, porque desafortunadamente hay una gran desconexión de la clase política venezolana de las necesidades de la gente y de las aspiraciones que la gente tiene en este momento. Eso es una realidad. Pero más allá de eso, pues bueno, el hecho de que los electores hayan escogido a Sergio Garrido en elecciones que fueron convocadas por el Estado venezolano, y en este caso por el Consejo Nacional Electoral, que fue producto de una decisión política, de un acuerdo político que luego la Asamblea Nacional materializó, nombra al nuevo Consejo Electoral, y este Consejo Electoral llama a elecciones en Barinas, que fueron, por cierto, en primera instancia el 21 de noviembre, fueron elecciones que fueron anuladas producto de una acción de amparo que introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia una persona que fue candidato, Adolfo Superlano, que fue candidato en Barinas, perdió y acudió al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, a efectos de que la elección fuera, como en efecto fue, anulada, el conteo de los votos fuera, de forma cautelar, se detuviera el conteo de los votos, y finalmente se produjera lo que sucedió, que fue la nueva realización de las elecciones en Barinas. De tal manera que al aceptar esas reglas de juego, de alguna forma los electores que acudieron entendieron que lo que correspondía era retornar al espacio de la realidad, que no es otro que entender la naturaleza del régimen con el cual se está combatiendo, claramente autoritario, y que tenemos que utilizar las herramientas que como civiles tenemos, la principal de las cuales es claramente el voto, el sufragio. Entonces,
pues eso implica que la gente sabe frente a lo que estamos parados, y la gente también sabe que la reunión de Garrido con Maduro no implica sumisión, no implica rendición, simplemente es el reconocimiento de la realidad política que tenemos en el país, que no queda otra que aceptarlo si Garrido quiere efectivamente llevar soluciones a la gente en Barinas. Lo otro es simplemente seguir en una estrategia de desconocimiento que haga que el poder central, que el Poder Ejecutivo en este caso, enviar recursos a Barinas y por el contrario obstaculizar la gestión del gobernador, y yo no creo que eso sea lo que le interese a las personas que viven en Barinas. Ok, Julio, ¿qué piensas tú? O sea, ¿por qué crees que estas elecciones que ocurrieron ahorita en Barinas fueron tantas personas a votar en comparación a otros estados? Porque esta fue mi primera vez votando y por lo menos yo en mi centro electoral en la Nueva Esparta no había absolutamente nadie, y tengo entendido que en muchos lugares en Venezuela fue así. ¿Por qué crees que estas que acaban de hacer sí fueron más personas, sí fue una votación masiva? Fíjate, la primera consideración que hay que hacer es que estuvo un poco por encima de lo que votó pues el 21 de noviembre, en efecto, pero recordemos que en elecciones regionales y locales no es común que vote mucho, o sea, que vote gran parte del electorado. Por el contrario, siempre se registra una abstención usual. Que ronda entre el 50 y el 60% de electores que no acuden a votar porque no son elecciones que motiven tanto a la población como puede ser el caso de una elección de carácter nacional para escoger al presidente de la República o para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Que en elecciones de carácter regional y local no es usual tener una gran cantidad de electores en cola. Eh, pero sí se registró un poco más, porcentualmente hablando, no tengo el dato ahora, pero sí sé que casi 40.000 electores o alrededor de 40.000 electores más fueron los que votaron en Barinas que los que ya habían votado el 21 de noviembre. Y eso indica que la gente, que hubo un elemento movilizador, en este caso el abuso y la arbitrariedad del Estado venezolano, en este caso del Poder Judicial exactamente, con la anuencia del resto de los poderes del Estado, que decidieron anular la elección del 21 de noviembre y por lo tanto de esa forma vulnerar pues los derechos activos y pasivos pues de los electores de Barinas y por supuesto también del candidato que resultó ganador en ese caso, que fue Freddy Superlano, que resultó gobernador electo, así reconocido, por cierto, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el propio Tribunal Supremo de Justicia, y que anularon esa elección, y eso tuvo una respuesta por parte de la gente que, lejos de rendirse, lo que quiso fue volverse a expresar y volver a hacer, pues, denotar su rechazo al gobierno nacional y a la gestión que venía llevándose a cabo en el estado de Barinas. Ok, y por último, lo que te tengo que preguntar es que después de que el pueblo venezolano en sí, no solamente Barinas, vio que sí o sea, sí se podía lograr algo con el voto, ¿tú crees que en las próximas elecciones, sean las presidenciales o el revocatorio que se está pidiendo, tú crees que el pueblo de Venezuela salga a votar? O sea, sea el partido que sea, tipo que las elecciones sean como eran hace 10 años, que la gente sí iba a votar y ejercía su derecho al voto. Mira, la primera cosa es que los venezolanos tienen históricamente una tradición muy favorable al voto. Es decir, el venezolano pareciera que le gusta votar y no le importa hacer su cola para votar. Eso por una parte. En los últimos años hemos registrado una estigmatización del voto por parte de algunos actores políticos y también, por supuesto, por parte del gobierno, que ha mancillado de alguna forma la confianza en el voto a través de jugarretas y de trampitas en el orden pues, del terreno electoral, que han hecho que la gente de alguna forma se desmotive. Sin embargo, lo que vimos en Barinas fue que estos abusos muchas veces se convierten en un elemento de movilización, en ánimo de la gente justamente para ir a votar, porque al final la gente entiende que la única herramienta que como civil tiene es el voto para poder expresarse democráticamente, aunque sabemos que estamos luchando contra un grupo que claramente no quiere que la gente salga a votar, que hace lo que hace justamente para desmotivar, para desmovilizar a la gente. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que sí, que
que cuando le sumas a eso que las elecciones que tenemos enfrente son elecciones de carácter nacional, la elección presidencial del 2024, algunos hablan del revocatorio, yo creo que el revocatorio tiene algunos problemas de viabilidad que, 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 que nos hacen creer que no es conveniente explorar ese camino, sino que más bien deberíamos concentrarnos todos en el 2024. Yo creo que para el 2024 estoy convencido de que sí habrá por parte de la población venezolana una gran conciencia de que es necesario salir a votar masivamente para que el escenario que pasó en Barinas se produzca también en el orden nacional. Pero para eso, obviamente, también tiene que haber por parte de la dirigencia política un mensaje unificado, un mensaje serio y coherente que le devuelva a la gente un poco la confianza en los actores políticos que, como te decía hace unos minutos, más del 70% del país hoy no confía en la dirigencia política de ningún color, porque han perdido de alguna forma el foco, han perdido la conexión con la gente y no están sabiendo interpretar en su discurso y en su accionar las aspiraciones de la población. Bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo y respondernos estas preguntas que creo que a muchas personas le van a ser de interés. Y bueno, última pregunta es, ¿tú votarías en las presidenciales o en el revocatorio si es que se llega a dar? En ambos, por supuesto, votaría. Yo quisiera que el revocatorio se produjera mañana mismo, pero la verdad es que la viabilidad no, cuando analizamos la viabilidad del mismo, parece que no tiene mucho sentido que perdamos tiempo buscando algo que puede generar una gran frustración en la gente. Pero llegado el momento, por supuesto que votaría, como siempre lo he hecho en todas las elecciones con medianamente condiciones pues, en que las ha habido, yo siempre he ido a votar. Inclusive hasta hace pocos años me movilizaba Margarita porque votaba allá y me movilizaba a votar. Es decir, siempre soy un gran convencido de que el camino es el voto, a pesar de las dificultades y a pesar de que el gobierno justamente quiera desmovilizarnos. Y eso es lo que me motiva justamente a seguir votando. Perfecto, Julio. Bueno, estas respuestas fueron respondidas por Julio Cellini, abogado de la Católica, especializado en política y director de la OL.